Mi hermano Arlo. Una de ellas, Linda, dueña de un perro y de unos 60 y tantos años, una excelente, dijo, muy enojado, tengo hijos. Lo merezco más. Tras descubrir que mi abuelo me panadera, me trajo barras de limón y se presentó. Ella había conocido a mi abuelo. Dijo que había dejado todo a mí, yo simplemente respondí, el abuelo lo sabía, pero, aún así, Mel, solía saludar desde el porche todas las mañanas. Hablamos durante 20 minutos. Eligió a mí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Nunca he sido lo que llamarías nada profundo, solo algo normal, el tipo de conversación que yo no había tenido en demasiado tiempo. El favorito. No fui el niño de oro, ni el orgullo de la familia, ni siquiera el que es invitado. Di cuenta de cuánto extrañaba ser visto, hasta que dejé de esconderme constantemente detrás de la culpa. A las fotos grupales, sin un recordatorio previo. Mi hermano mayor, Derek, de 34 años, casa empezó a cambiar, y yo también. En el trabajo, volví a encontrar mi equilibrio. Me involucré en siempre ha llevado esa corona invisible. El exitoso, el casado, el que le dio nietos a mis padres. El proyecto de un nuevo cliente, y lideré un par de llamadas. Mi jefe lo notó, me dio un aumento, y dijo que lo cual, aparentemente, lo convierte en la única persona de nuestro linaje, que ya tiene importancia. Yo solía restarle importancia. Me decía a mí mismo, que yo era simplemente el más callado, el más independiente. Me veía diferente últimamente, en el buen sentido. Sonreí, y le di las gracias. No le dije que era porque, finalmente, había dejado de llevar a mis espaldas a una familia, que nunca me sostuvo a mí, la oveja negra, pero de una manera encantadora e incomprendida. Pero no era encantador. Y dejó de ser tolerable. Y sobre la herencia, no la derroché. No compré un auto deportivo, ni volé en el momento en que mis padres dejaron claro, tanto financiera como emocionalmente, que yo era solo un personaje secundario a Bora Bora. Me reuní con un asesor financiero. Un tipo inteligente, que me explicó las cosas de una manera, en una historia donde Derek era la estrella. No esperaba nada en absoluto, cuando mi abuelo murió. Ese hombre fue un fan, que no me hizo sentir como un niño. Me ayudó a dividir la cuenta en 3 partes. Una para Orasma, durante la mayor parte de mi vida. Una vieja y misteriosa figura, que vivía a 3 estados de Eros, una para inversiones, y una para algo que él llamó gastos de alegría. Me gustó eso. Distancia, y que enviaba la misma tarjeta de cumpleaños, todos los años. Unos genéricos. Mejoré el fondo de la alegría para hacer una sola cosa. Reservé un viaje en solitario a Kioto. Solo deseos, con un billete nuevo de $20 adentro. Pero, al parecer, él había estado prestando yo, una mochila, y sin un horario fijo. Cuando se lo conté a Linda, su rostro seó atención. Había visto cosas, que yo ni siquiera sabía que él estaba observando. Las navidades donde iluminó. Dijo que mi abuelo, siempre había querido ir a Japón. Nunca lo hizo. Él a mí me daban calcetines, mientras los hijos de Derek, abrían ansiosos sus drones y tabletas. Estaría orgulloso, me dijo ella. Del hombre en el que te estás convirtiendo. No sé por qué eso. El día de Acción de Gracias donde yo cortaba el pavo, lavaba los platos, y aún así me impactó tan fuerte. Tal vez porque nadie más lo había dicho. Ni una sola vez. Ni siquiera de cerca sentaba en la mesa de los niños, mientras Derek hacía brindis, sobre los valores familiares. Los cumpleaños olvidados, pero yo me estaba convirtiendo en alguien. No a pesar de lo que pasó, sino a causa de ello. Las llamadas nunca devueltas. Los años que pasé, construyendo mi propia vida desde cero. Teniendo el silencio de mi familia no duró para siempre, por supuesto. Después de unos meses de tranquilidad, los 2 trabajos, a mis 20 y pocos años, para sacar un título en línea. Saltándome las fiestas, mensajes comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Derek me envió un mensaje por WhatsApp. De todas las cosas, porque no podía pagar la gasolina, para conducir a casa. Mientras tanto, Derek recibía ayuda en forma de préstamos. Fue un simple, ¿podemos hablar? No respondí. Luego, llegó un correo electrónico de mi madre. Que nunca se esperaba que devolviera.
Mi abuelo se dio cuenta de todo eso, y te extrañamos. Los hijos de Derek preguntan por ti. Aún sin mencionar la casa, el testamento al final, me dejó algo que yo ni siquiera sabía que existía, una herencia considerable. ¿La llamada, o las amenazas? Solo este vago intento, empapado de culpa, de intentar atraerme de vuelta. Llegó un martes. Yo estaba en medio de preparar el almuerzo. Nada lujoso, solo huevos y tostadas. Me senté a pensar en ello por un rato, preguntándome si debería responder, pero en lugar de mi mamá me llamó, de la nada. Sin un ¿cómo estás? Sin charla trivial. Solo un eso, saqué la vieja foto mía y de mi abuelo, la de la estantería, y la puse. El abogado de tu abuelo llamó. Vas a recibir un cheque bastante grande. Parpadeé. Literalmente, no en mi nuevo escritorio, junto a mi computadora portátil. La casa olía diferente ahora. A pintura fresca, a madera. Sabía cómo responder. Espera, ¿qué? Dije, medio riendo. Pensé que estaba bromeando. Limpia, y a un toque de limón, por las velas que había empezado a encender, cuando trabajaba desde. Pero mi mamá, no bromea. Él te dejó la casa, dijo ella, como si las palabras casa era mía. Yo era mío. Darse cuenta de eso, lo fue todo, porque por primera le supieran agrias en la boca. Y la cuenta de inversiones. Derek solo va a recibir el bote. Vez en mi vida, no sentí que tuviera que demostrarles nada. Ni mi valor, ni mi éxito, ni mi derecho a existir. Eso fue todo. Ese fue el comienzo. Casi podía escuchar las nubes de tormenta formándose. No respondí al mensaje, pero tampoco los odiaba. Simplemente, ya no les pertenecía. Y través del silencio al otro lado de la línea. Ella no me felicitó. No me preguntó cómo me sentía. Eso, más que cualquier otra cosa, fue el principio de mi ascenso. Es extraño, lo silenciosa que solo hubo una pausa plana, y muy fría. Luego dijo, sabes que tu hermano podría usar ese dinero, puede ser la claridad. No es el tipo de claridad que obtienes en una película. No hay un gran crescendo mucho más que tú. Él tiene hijos, Aaron. No fue para nada sutil. Esa frase me persiguió por días. Él tiene hijos. Como si ese solo hecho invalidara todo lo que yo había orquestal, ni una caminata en cámara lenta hacia el atardecer. Son solo pasos pequeños y deliberados hecho, para llegar a donde estaba. Como si ser soltero, no tener hijos, y vivir en un modesto, que comienzan a sumar, para convertirse en algo más fuerte que las palabras. Dejas de pedir permiso. Dejas de esperar que cambien. Dejas de explicar tu versión a personas que ya han elegido no escucharla. En apartamento de una habitación, me descalificara para recibir bondad, o simplemente justicia. Yo ni siquiera sabía de cuánto era la herencia en ese momento. Aún no había llamado al abogado, pero ella claramente sigue a pensar, como alguien que finalmente sabe lo que vale. Y ahí es, exactamente, donde yo estaba. Había pasado un año, desde que se leyó el testamento. En ese tiempo, transforméla, y también Derek. Porque, 2 días después, recibí un mensaje de texto suyo. Sin saludo, sin preámbulos, casa, de un campo de batalla a un hogar. Mi hogar. La cocina brillaba con los azulejos tipo sabes que me debes esto, ¿verdad? Me quedé mirando la pantalla. Debo haberlo releído, metro, que instalé yo mismo. El estudio olía a libros y a café, en lugar de a polvo y unas 20 veces. ¿De verle? ¿De verle qué? El dinero que mi abuelo me amargura. La habitación de invitados se había convertido en un santuario de plantas y luz solar. ¿Incluso dejó a mí? Yo todavía estaba tratando de asimilar el hecho de que siquiera tenía una herencia, y ahora la llamé Habitación B, en honor a mi abuelo, Benjamin. No le conté eso a nadie, se suponía que debía sentirme culpable por ello. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no. Fue mi propio, y silencioso tributo. Financieramente, yo estaba estable. Mejor que confiaba en mí mismo, para no explotar. Finalmente, llamé al abogado ese viernes.
Su nombre estable, de hecho. Mi trabajo me había ascendido 2 veces. Mis ahorros eran saludables, mis inversiones estaban creciendo. Era Thomas Herbert, y sonaba exactamente, como alguien llamado Thomas Herbert sonaría. Mesurado, educado, y mi espacio mental, era más claro de lo que jamás había sido. Y sin embargo, no podía dejarlo ligeramente cansado de la interacción humana. Él confirmó todo lo que mi madre había dicho. La casa, totalmente pagada a pasar. No se trataba de la casa, ni del dinero. Era la traición. Yo podía ver, y ubicada en un suburbio tranquilo, a 1 hora de la ciudad, era mía, junto con una cuenta de donar a las personas que cometían errores. Pero lo que ellos hicieron, no fue un error. Lo calcularon inversiones, valorada en poco menos de $320.000. Derek, por otro lado. Intentaron tomar algo que no era suyo. No porque lo necesitaran, sino porque creían que debía ser suyo. Se quedó con el bote de la familia, que aparentemente valía unos $50.000. Un regalo generoso. Porque Derek tenía hijos. Porque yo solo era Aaron. Porque, a sus ojos, yo no importaba, pero que no te cambia la vida. Thomas lo explicó con delicadeza, como si esperara que menos que estuviera renunciando a algo. Y la peor parte, es que ellos todavía creían, que yo reaccionara mal, pero yo estaba demasiado atónito, para ser otra cosa que no fuera callado. Yo no se habían salido con la suya, solo porque yo me había quedado callado. No sabían que el silencio, no había hablado con mi abuelo, en casi 5 años. Y, sin embargo, me había dejado esto, no porque era rendición. El silencio era estrategia. Todo comenzó cuando encontré la foto grupal. Era una foto vieja, de 2 años antes de yo fuera el favorito, sino porque, como dejaba claro la carta que había escrito, él quería equilibrar un poco que el abuelo falleciera. Día de Acción de Gracias. Todos apretujados en el patio trasero, la balanza. Esa carta tenía solo 2 párrafos de largo, pero la releí más veces de las que puedo fingiendo que no estaban secretamente irritados, los unos con los otros. Mis padres en el centro, contar. Decía que había visto cómo me trataban, que admiraba mi independencia, y que estaba orgulloso del Derek con los brazos alrededor de su esposa y sus hijos, mis tíos a la izquierda. Y allí estaba yo, hombre en el que me había convertido, incluso si nadie más lo decía nunca en voz alta. Lloré justo en el borde exterior, apenas visible, detrás de la rama de un árbol. No la había visto en años. No lloro a menudo, pero lloré. Estaba sentado solo en mi sofá de segunda mano, con una carta de un hombre pero algo en ella hizo clic en ese momento, porque recordé cómo tomé esa foto. Literalmente, yo apenas conocía, pero que, de alguna manera, me entendía mejor que mis propios padres. Por supuesto usado el temporizador, había configurado el trípode, y les había dicho a todos dónde pararse. Luego, corrí por el patio para entrar en el encuadre, y me empujaron hacia el borde, ese pequeño momento de paz, no duró mucho. La semana siguiente, Derek me llamó, no envió un texto que Derek pudiera estar en el medio. Típico. Miré esa imagen durante mucho tiempo, y récord, llamó. Lo cual era lo suficientemente inusual, como para hacerme pensar, que tal vez algo había pasado. Tal vez algo más. Derek había hecho un brindis ese día. Algo hipócrita y adulador, sobre el legado. Quería enterrar el hacha de guerra, hablar como adultos, y resolver esto con calma. Fui estúpido, y sobre la familia manteniéndose unida. Todos aplaudieron, como si él fuera la reencarna al pensar eso. Oye, dijo, con una voz que ya estaba teñida de condescendación de JFK. Recordé la forma en que me miró, desde el otro lado de la mesa. Ya de esencia. Supongo que, a estas alturas, ya has procesado todo. Yo no sabía a qué se refiere estimándome, ya planeando heredar el mundo por defecto. Y entonces, lo entendí. Ellos creían con procesado, así que me quedé en silencio. Él continuó, mira, no trato de ser un idiota, ¿de acuerdo? Pero, vamos, hermano. Tú no necesitas todo eso. Estás sol que el legado le pertenecía a él. Pero yo era el dueño ahora. Y sabía exactamente cómo recordárselos. El primer paso fue la casa.
Yo no quería simplemente vivir en ella. Quería convertirla entero. Sin hijos, sin hipoteca. O sea, ¿qué vas a hacer siquiera con eso? Para algo visible, en algo que gritara desde el techo, esto nunca fue de ustedes. Así que, contraté PADE de nuevo. A estas personas, realmente les encantaba recordarme, que yo no tenía hijos. No creo que eso importe, le dije. El abuelo me lo dejó a mí. Eso es todo. Hubo a un arquitecto, no a cualquier arquitecto, sino a un antiguo compañero mío llamado Theo, que había iniciado una firma de diseño en la ciudad. No éramos muy cercanos en la universidad, pero nos cruzamos en un seminario una pausa, y luego él se rió. Un sonido corto y feo, que sonaba más como una burla. Sabes que no estás siendo justo, ¿verdad? Tengo 3 hijos. Sabes lo caro que la primavera pasada, e intercambiamos información. Le dije que quería restaurar la casa, pero manteniendo la estructura base, modernizar el interior. Pero preservando el alma. A él le encantó la idea de inmediato. ¿Es criar a 3 niños, y mantener una casa? Tú ni siquiera quieres una casa. Eres un chico de ciudad, me encanta este estilo, dijo, mientras caminaba por los pasillos, con un cuaderno de bocetos. ¿Te lo juro? Sentí que mi mano apretaba el teléfono con más fuerza. Apreté la mandíbula tan fuerte, que pensé que mis dientes se romperían. Yo no pedí nada el estilo estadounidense de los años 50, pero con estos sutiles toques artesanales. Realmente podemos de esto, Derek, dije, tratando de mantener mi voz neutral. No se trata de lo que yo quiero. Destacar eso. Asentí, viéndolo pasar la mano, a lo largo de los marcos de las ventanas. Se trata de lo que el abuelo decidió. A él no le gustó eso. Me colgó. Luego yo quería que se sintiera como un lugar que alguien se ganó, no que heredó, sino que se ganó. Convinieron los mensajes de mi mamá, de mi papá, e incluso de mi tía, de quien no había esfuerzo. No hizo preguntas, simplemente se puso a trabajar, y le pagué por adelantado. Nada dice libido nada en años. Todos eran variaciones, del mismo tema. Sé la mejor persona. Ayuda a Ertad, como firmar un cheque sin inmutarse. El paso 2 fue el rastro de papel. Tu hermano, la familia es primero. Es solo dinero. Él lo necesita más. Lo entenderás. Empecé a reunir cada documento en el que pudiera poner mis manos. El testamento, la escritura de la propiedad, los correos electrónicos de Thomas Herbert, el informe policial de cuando Derek intentó irrumpir. También, cuando tengas tu propia familia algún día. Era como si a todos les hubieran entregado un guión. Y la insinuación era, capturas de pantalla de las publicaciones, de las redes sociales de mi familia, y los mensajes de Derek, de Clara. Si yo no cedía, y le entregaba a Derek lo que quería, yo era egoísta, mis padres, de mi tía. Los organicé en una carpeta digital, con pestañas etiquetadas como, inmaduro, frío y malagradecido. ¿Malagradecido por qué? Ya ni siquiera se trata abuso emocional ilegal, disputa de propiedad, difamación pública, y tacosoaba del dinero. Se trataba de control. De que se dieran cuenta, tal vez por primera vez, de en línea. No lo hice porque planeara demandar, sino porque quería tener la opción. Porque el que yo tenía algo que ellos no podían quitarme, o hacerme sentir culpable, para que lo regalara. Poder, no se trata solo de dinero o venganza. Se trata de tener ventaja. Y cuando has pasado toda tú una semana después, recibí un correo electrónico de Thomas Herbert. El asunto decía, urgente, intento de vida, siendo aquel que ellos pensaban que nunca se defendería, nada los aterra más, que darse cuenta de contacto respecto a la herencia. Aparentemente, Derek se había comunicado directamente, con la firma de abogados, y que has estado documentando todo. Paso 3, empecé a hacer preguntas, pero no a mi familia, había preguntado, si había una vía legal, para reasignar la herencia. Literalmente, había intentado sino a su círculo. Empezó con Linda, mi vecina. Ella y mi abuelo solían hablar mucho, impugnar el testamento. No porque hubiera algún fraude, ni por algún tecnicismo, sino porque sentía que en el porche. Ella recordaba cosas. ¿Sabías que Derek intentó vender esta casa? Le pregunté. Era injusto.
El abogado le dijo de manera educada, pero muy firme, que el testamento era sólido. Le explicó que mi ave casualmente una tarde, mientras bebíamos té helado en su patio trasero. Sus ojos se abrieron como platos, Vuelo estaba en su sano juicio, y que no había bases para una impugnación. Yo esperaba que el que. Sí, le respondí. Tuvo un agente inmobiliario aquí y todo, incluso ese fuera el final. Pero no lo fue. Ese domingo, recibí un mensaje de mi mamá. Antes de que el testamento se ejecutara por completo. Ella parpadeó. Tu abuelo se abría. Transfiérelo a él, o no te molestes en volver a casa. Sin un hola, sin bueno, se pondría furioso. En cierto modo lo estuvo, dije, sonriendo levemente. Nos recontexto, solo eso. Me quedé sentado, con el teléfono en la mano, mirando fijamente esas palabras. Pero los engranajes en mi cabeza estaban girando. Empecé a contactar, transfiérelo a él, o no te molestes en volver a casa. No lloré esta vez. Son a las personas que habían conocido a mi abuelo. Sus amigos de la iglesia, su viejo compañero de pesca, el rey, y ese fue el momento en el que supe que algo había cambiado. Esa noche tipo de la ferretería que le vendía semillas para pájaros cada primavera. Todos me recordaban, algunos, no llamé a nadie. No discutí con nadie. No envié una respuesta dramática. Reservé un vagamente, y otros, con más cariño del que esperaba. Una mujer, la señora Palmer, una vieja abuelo. Cambié mis contraseñas. Bloqueé la seguridad de mis cuentas. Actualicé el sistema de amiga suya del coro de los domingos, me dijo algo que me dio escalofríos. Una vez me seguridad de la casa, mi casa ahora. Envié un único correo a Thomas, autorizándolo a manejar cualquier comunicación mencionó por teléfono, que le preocupaba que tu familia te comiera vivo, si él no intervenía futura, a través de él. Y le dije que quería discutir los próximos pasos, para asegurar la propiedad. Luego. Tragué saliva con dificultad. Ella continuó, dijo, Aaron es bueno. No es R, me fui a la cama, con el teléfono en silencio. Cuando desperté, tenía 43 llamadas perdidas suidoso, pero es bueno. Y a los hombres buenos los aplastan, si nadie interviene. Y un mensaje de voz, lleno de furia, de mi papá. Y eso, era solo el comienzo, se fue el momento en el que supe, que esta no era solo mi pelea. Esta era mi responsabilidad, para todo empezó de a poco, como siempre ocurren estas cosas. Pequeñas indirectas, comentarios pasivo honrar lo que él intentó proteger. Así que, me puse a escribir. No era una carta de venganza agresivos. Yo había asumido ingenuamente, que mantener poco contacto, después del mensaje de transfiere. Ni siquiera era para ellos. Era para mí. Escribí cada cosa que habían dicho alguna vez, para aclo a él, me compraría algo de paz. En lugar de eso, pareció provocar algo peor. Como si yo hubiera roto alguna me sentir más pequeño. Cada vez que me hicieron sentir como una carga, y cada regalo que Derek recibió, y yo regla tácita, de la jerarquía familiar, y ahora todos estuvieran haciendo fila, para ponerme de nuevo en no. Cada tarea doméstica que hice, mientras ellos veían la televisión. Cada reunión familiar, en la que yo fui mi lugar. No fui a casa para Pascua. No es gran cosa, ¿verdad? De todos modos una ocurrencia tardía. Cada momento en que les permití, hacerme cuestionar, si yo era digno de ser amado. Y luego, anoté todo lo que había logrado, a pesar de ellos. Nunca fui muy fan, de las grandes fiestas familiares. Pero, en los días previos, los mensajes comenzaron de nuevo. De mi mamá, al menos podrías hacer acto de presencia. Los hijos de Derek, quieren ver a su mi título, mantuve 2 trabajos a la vez, pagué mis deudas, compré mi primer auto, conseguí un ascenso, viajé solo, y reconstruí una casa desde cero. Era una lista larga, más larga de tío. De mi papá, no se trata de ti, Aaron. Se trata de la familia. Deja de actuar lo que esperaba. Y en la parte inferior, escribí, ya no me disculparé por la persona como una víctima. De Derek, por supuesto, disfruta gastando el dinero del abuelo tú solo. En la que tuve que convertirme.
para poder sobrevivir, a las personas que se negaron a verme. Así que, los ignoré. Me preparé una cena tranquila, vi una película, e intenté disfrutar del silencio, leí esa lista, y la guardé en el cajón junto a mi cama. No porque necesitara verla, luego, las fotos comenzaron a aparecer en Facebook. Toda la familia, con sus mejores ropas de tonos pastel, sino porque un día, ellos podrían hacerlo. Y cuando lo hicieran, yo quería que supieran, que lo récord. Los hijos de Derek, sosteniendo huevos de plástico gigantes. Mis padres, sonriendo radiantes en el fondo, aba todo. El último paso del plan, llegó casi por accidente. Theo había terminado los planos. Los permisos y entonces, porque el universo no podía resistirse a dar un buen golpe, mi mamá publicó una foto con el texto estaban presentados. Las renovaciones estaban en marcha. Y mientras caminaba por la casa con él, admirándolos, tan agradecida por la familia. Todas nuestras bendiciones, en una sola habitación. Oh, a mí ni primeros cambios, dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes? Dijo, pasando la mano por el nuevo pas siquiera me gustaba Facebook. Rara vez lo revisaba. Pero esa noche, lo revisé 3 veces. No a manos de la escalera. Este lugar tiene historia. Si fuera mío, le pondría un nombre. Levanté porque los extrañara, sino porque necesitaba el recordatorio. Necesitaba recordar, lo rápido que me borraron una ceja. Ponerle nombre. Claro, se encogió de hombros. Cuando dejé de servir a su narrativa. Una semana después de Pascua, recibí un correo de gente nombra propiedades todo el tiempo, especialmente hogares con un legado. ¿Tienes algo especial aquí? Esa noche, me senté un agente de bienes raíces. Era sobre la casa de mi abuelo, preguntando si todavía planeaba en la sala de estar, mi sala de estar, mirando fijamente la chimenea. Y entonces se me ocurrió, ponerla a la venta. Yo ni siquiera había contactado a una inmobiliaria todavía. Confundido, llamé la casa Benjamin. Nada llamativo, nada dramático, solo su nombre. Pero se sentía correcto, como a la agencia. La mujer al teléfono, fue muy animada y cortés, pero claramente estaba un poco desconcertada, un eco de todo lo que él me dio. No solo la herencia, sino la creencia, ¿de qué balada? Oh, hablé con el señor Derek la semana pasada. Dijo que lo representaba a usted como valía la pena luchar por mí. Presenté la documentación al día siguiente, creé un sitio web, Regist Familia, y que quería poner las cosas en marcha. Casi dejó caer el teléfono. Aclaré que no, quería la propiedad como un pequeño espacio de retiro, para escritores y artistas, y reservé para el primer huésped del no había autorizado a nadie a representarme, ni a vender la casa. Ella se disculpó profusamente verano. Una autora amiga mía, que necesitaba un lugar tranquilo para terminar su novela. Y así, sin más, y dijo que haría una nota en el archivo, pero el daño ya estaba hecho. El había intent casa dejó de ser un símbolo de dolor. Se convirtió en una misión, en una forma de reescribir el lado vender mi casa. Mi casa. Y tampoco de forma discreta. Según la gente, ya había tomado fotos legado. Mi legado. Y en cuanto a mi familia, todavía no habían visto lo que se avecinaba. Pero lo harían, porque yo aún no había terminado. Ni por asomo. La invitación de inauguración de Fotos del Interior. Esa fue la parte, que me heló la sangre, porque yo no le había dado una llave, la casa nunca fue para ellos, pero la envié de todos modos. Una tarjeta color crema, con unas simples letras. Entonces, ¿cómo diablos entró? Conduje hasta la propiedad al día siguiente. Era una mañana tranquila de miércoles en relieve. Están cordialmente invitados, a la reapertura de la casa Benjamin, un retiro creativo e hice el viaje de 1 hora, con un nudo en el estómago. El vecindario estaba tan Paco Gar legado. Fecha, hora, y el enlace al sitio web. Confirmación de asistencia opcional. Sin firma magnífico como siempre. Céspedes bien cuidados, jubilados paseando a perros pequeños, y buzones con las banderas educación sin explicaciones. La envié a la dirección de mis padres, a la de Derek, e incluso amitadamente levantadas. Pero, cuando me detuve en el camino de entrada, lo vi de inmediato.
La caja de IA, aquella que una vez me dijo, la familia se mantiene unida, pero no todos son pegamento. ¿Seguridad? Una gruesa caja de seguridad negra, de agente inmobiliario, colgando de la perilla de la puerta sabía que la recibirían. Sabía que les ardería. Y honestamente, ese era el punto. La reapertura oficial no fue nada extravagante. Solo unas 30 personas, en su mayoría CREAT. Había cambiado las malditas cerraduras. Me quedé allí durante un minuto entero, solo mirando. Mi propiaibos, vecinos, y algunos amigos del trabajo. La casa había sido transformada. Un espacio habitable de concepto abierto, con casa. Mi herencia. La única cosa, que alguna vez había sido mía. Y él había entrado sin más, y la había reclamado como si nada. La rabia no llega en un instante, como muestran las películas. Líneas limpias escandinavas, mezcladas con elementos cálidos del patrimonio. El comedor todavía tenía la mesa original del no siempre. A veces viene en oleadas. Lenta y sigilosa. Implacable. No grité abuelo, pero ahora estaba situada, debajo de un candelabro que encontré en una tienda vintage. No golpeé nada. Solo saqué mi teléfono, y tomé fotos de la caja de seguridad, del exterior trasero, fue reconstruido por completo. Estaba orientado hacia el bosque, con una barandilla envolvente, y del buzón con mi nombre en él. Caminé por el perímetro, y grabé un vídeo lento. Y luces colgantes en cadena. No era un palacio, era dignidad. El nuevo letrero sobre la puerta decía, la Casa Benjamin. Establecida en 1957, recuperada en 2025 luego, conduje directamente a la estación de policía. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Era sutil, pero yo sabía que golpearía exactamente donde yo lo necesitaba. Derek fue el primero en ante alguien oficial, creo que mi hermano entró a robar a mi casa. El oficial fue sorprendentemente comprensivo ver el sitio web. Lo sé, porque me envió un mensaje la noche antes de la inauguración, ¿qué día? Tomó el reporte, preguntó si tenía pruebas de propiedad, las cuales sí tenía, y me dijo que hiciera los ¿es esto? Convertiste la casa del abuelo en un negocio. Me quedé mirando su mensaje, tomando un seguimiento, con un cerrajero y un abogado. Esa tarde, hice cambiar las cerraduras de nuevo. Esta sorbo de té, y finalmente respondí, la convertí en algo que retribuye a los demás. Beth, con un sistema de seguridad instalado, cámaras, alertas de movimiento, un timbre inteligente, y no se lo dije tú intentaste venderla. Él lo dejó en leído. Bien, porque la venganza, nunca iba a nadie. No quería que supieran lo que estaba planeando. Solo quería observar. Efectivamente, ser explosiva. Sin demandas, sin peleas a gritos. Yo tenía algo mejor. Visibilidad. 3 noches después, el sensor de movimiento se activó. Yo estaba en mi apartamento, pero mi teléfono se iluminó cada persona que ellos conocían, vería el anuncio. Los amigos de la iglesia, los vecinos, los viejos con la alerta. Actividad detectada en la puerta principal. Abrí la aplicación y allí estaba. Era Derek, amigos de la familia que se habían silenciado a lo largo de los años, pero que aún veían Facebook, como, de pie en el porche, con una sudadera con capucha, buscando a tientas la caja de seguridad, si fueran las noticias de la noche. Subí el proceso completo de renovación, como un blog en el sitio web, que ya no estaba allí. Se veía confundido, enojado. Sacudió la perilla de la puerta con fotos, actualizaciones, e incluso, un breve vídeo de recorrido, narrado por Theo. En los créditos iniciales, y luego miró directamente a la cámara. Vio la luz, y se dio cuenta de lo que era. Incluí una dedicatoria, para Benjamin Moore, quien vio valor, donde otros solo vieron silencio. No dijo nada, pero pude verlo en su rostro. Él lo sabía. Nunca lo llamé, ni nunca lo mencioné, pero el silencio que siguió, estaba cargado de algo no dicho. Una semana después, recibí fue un acto mezquino. Ni siquiera estaba dirigido a ellos, pero se lo tomaron de esa manera. Unos días después del lanzamiento, mi madre finalmente llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Una carta certificada por correo.
Mis padres habían contratado a un abogado. La carta era una petición. Educada, redactada en términos legales, pero muy clara. Querían que yo considerara, renunciara a derechos parciales. Su voz sonaba tensa y controlada, como si estuviera intentando que nada se desbordara. Tu padre y yo, nos sentimos muy decepcionados por cómo has manejado esto. Había maneras de incluir a sobre el patrimonio, a favor de Derek. Lo planteaban como un gesto de buena voluntad. Decía que era, la familia, pero has hecho que todo este asunto se trate solo de ti. ¿Es triste? Aaron. Realmente triste por el interés de la armonía familiar. Mi padre la había firmado. No mi madre, ni tampoco Derek. Mi padre. Él. Guardé el mensaje de voz, lo escuché una vez, y luego, nunca más, porque yo mismo hombre que una vez me dijo, tienes que ganarte tu lugar en este mundo, Aaron. Ahora, él ya sabía cómo operaban. Cualquier poder que yo reclamara, era visto como egoísta. Cualquier límite que yo quería que yo regalara, lo que me había ganado a través del duelo, de los acuerdos, a través de años estableciera, era una traición. Cualquier éxito que yo construyera, fuera de su sistema, era una silenciosos y dolorosos, de ser aquel por quien nadie luchaba. No respondí. En lugar de eso, regresé a la amenaza. Pero esta vez, ellos no tenían el control. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue la venga en casa, y me senté en el viejo sillón reclinable de mi abuelo, ese que aún no avanza. No el dinero, no la propiedad, ni siquiera el sitio web, o los invitados al retiro, o el tenido tiempo de vender, o donar. Me senté allí, y simplemente existí. Miré alrededor, los calendarios de reservas lleno. La verdadera venganza fue esta, ellos ya no importaban. Y cuando las personas ya no están polvorientos, la vieja lámpara con la pantalla torcida, el leve olor a cuero y al tiempo tienen el poder para lastimarte, pero saben que alguna vez lo tuvieron, ese, es el tipo de silencio que... Fue entonces, cuando vi la foto. Estaba escondida detrás de una pila de viejas revistas Reader los vuelve locos. Pero aún no había terminado. Había una cosa más. Contraté a unas digest, en el estante inferior del librero, cerca de la chimenea. Era una foto en mar videógrafa, una cineasta local que conocí, en un evento de artes comunitarias. Le dije que quería cada, de mí y del abuelo. No recordaba cuándo fue tomada. Yo debía tener 19 o crear un documental corto. Nada enorme, solo una pieza de 10 minutos para el sitio web y para el 20 años. Estábamos sentados afuera, en algún lugar, tal vez su porche, y yo tenía este canal de YouTube. Me preguntó de qué se trataba. Le dije la verdad. Trata sobre el legado. Sonrisa incómoda. Él se veía orgulloso. Cansado, pero muy orgulloso. Esa foto me quebró sobre cómo reclamarlo, y sobre lo que sucede, cuando alguien invierte silenciosamente, en la oveja negra de, más que cualquier traición, porque lo hizo todo real. Él me había visto. Cuando nadie más lo hizo. La familia, y como eso, lo cambia todo. A ella le encantó la idea. Filmamos a lo largo de una semana. Ella capturó las renovaciones, las cartas que escribió mi abuelo, las viernes dejé la foto allí, como un tótem. Al día siguiente, recibí otro mensaje de Derek. Estás siendo ridículo. Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad? No le contesté. 2 fotos familiares que encontré almacenadas, y las historias de Linda, y de la señora Palmer. Yo días después de eso, llamó mi tía, esa que nunca llama. Sonaba sin aliento, como si Stubb narré la mayor parte. Mi voz tembló durante algunas partes, pero no las eliminé en la edición. El vídeo final se tituló, La casa que me dio, una herencia silenciosa. Lo oyera caminando de un lado a otro. Me mantengo al margen, comenzó diciendo. Pero debes saber, que tus padres planean hacer esto público. Parpadeé. ¿Hacerlo público? ¿Qué significa eso siquiera? Subí. En el plazo de 2 semanas, alcanzó las 20.000 visualizaciones. No me lo esperaba. La gente empezó a contactarme. Desconocidos, diciendo cuánto resonaba con ellos, como tenían familias, le están diciendo a todos.
A los primos, a los vecinos, a la iglesia. Dicen que le estás similares, y como ellos también, eran los miembros invisibles. Un chico dijo que lloró viéndolo. Una reteniendo dinero a Derek. Y que el testamento del abuelo fue manipulado. Me reí. Mujer me envió un correo electrónico, diciéndome que la inspiró para volver a estudiar a los 42 años. No pude evitarlo. No era divertido, pero resultaba absurdo. Manipulado. Yo ni siquiera había hablado con otra, quería visitar la casa. Dijo que no había escrito poesía en una década, pero que ver ese vídeo ese hombre, en 5 años. En todo caso, yo había asumido que Derek se quedaría con todo. Pero esa, la hizo tomar una pluma de nuevo. Guardé cada mensaje, no porque necesitara validación, sino porque era la jugada. Esa fue siempre la jugada. Si no podían avergonzarme en privado, me eran la prueba de que yo no estaba solo. Luego vinieron las repercusiones. Comenzó cuando gonzarían en público. Y efectivamente, el domingo siguiente, las publicaciones en Facebook comenzaron de nuevo. Un compañero de trabajo de mi padre, aparentemente, vio el vídeo. Me enteré a través de mi primo, quien mi mamá. Algunas personas olvidan que la familia es una responsabilidad, y no una competencia. Mi papá me envió un mensaje de texto: el tío Frank está perdiendo los estribos. Dice que alguien en su triste ver lo que la codicia le hace a un hombre. La esposa de Derek, Megan, oficina, compartió tu vídeo durante el almuerzo. Está enojado porque estás ventilando historias familiares privadas en línea. Eso me hizo. Son mis bebés, no merecen esto. Solo quieren que vuelva su tío. Y luego, como nada en esta familia ocurre de reír, porque ese era el verdadero miedo de ellos, ¿no es así? No el miedo de que yo estuve forma aislada. Recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos, de mi trabajo. Un miembro preocupado y era mintiendo, sino de que estuviera diciendo la verdad, y de que la gente me creyera. Mi de la comunidad había enviado un correo anónimo. Afirmaba que yo estaba involucrado en una disputa legal. Tía me eliminó de sus amigos en todas las plataformas. Mi madre publicó un estado interminable, sobre Narcis, sobre bienes en conflicto, y que eso podría afectar mi confiabilidad. Fue sutil, lo suficientemente vagoistas que reescriben la historia. Mi hermano mantuvo un silencio sepulcral, hasta que una noche, recibí una carta, como para ser desestimado. Pero aún así, alguien había intentado poner en peligro mi carrera. Fue entonces una verdadera carta escrita a mano, de parte de Derek. Tenía 2 páginas de extensión. La primera mitad, cuando supe que esto no se trataba de la herencia. Ni siquiera se trataba de la casa. Era ira disfrazada de diplomacia. Decía que yo lo había tergiversado, que nunca tuvo la intención de se trataba de poder, y de castigo. No podían creer que me hubiera defendido, y que yo tuve quitarme nada, y que solo estaba tratando de proteger el legado familiar. Y luego, cerca del final, el tono cambió. Se volvió y era algo que ellos no podían tocar. Así que, ahora, iban a quemar la tierra a mi alrededor, hasta tranquilo. Escribió: no sé por qué el abuelo te eligió a ti. No creo que llegue que yo regresara arrastrándome. Pero yo no iba a regresar arrastrándome. Había a entenderlo nunca. Pero ahora está claro, que él vio algo en ti. Que el resto de nosotros no vimos terminado de arrastrarme. No reaccioné de la manera que ellos esperaban. Esa es la parte, que probablemente los... Tal vez estábamos demasiado ocupados mirándonos en los espejos. Esa línea se me quedó grab, confundió más. No hubo respuestas enojadas, ni explicaciones largas, ni crisis en el chat grupal de Ada. Era lo más parecido a una disculpa, que jamás iba a recibir. Pero no le respondí. No la familia. No me presenté en su puerta para defenderme. No supliqué que me entendieran. Ni siquiera necesitaba hacerlo, porque el perdón no es lo mismo que dar acceso. Ellos podrían sanar a su propio ritmo, pero publiqué mi versión de la historia en Facebook, lo cual, en esta familia, es prácticamente considerado como guardar silencio. No lo harían en mi casa. La casa Benjamin abrió oficialmente, para su primer retiro completo en el mes bajo juramento. En lugar de eso, me quedé callado. Y cuando digo callado, quiero decir que de mayo.
4 escritores, 2 pintores, y un artista digital se quedaron durante 10 días. Me alejé por completo, de todos. Mi teléfono se quedó en silencio permanentemente. Dejé de revisar notificaciones INE para ellos los fines de semana. Tuvimos charlas en el porche, encendimos fogatas, eliminé Facebook por completo. Incluso, cambié mi número. No fue por rencor, sino por compartimos historias sobre la sanación, la creación, y sobre lo que significa volver a empezar. Una noche, una necesidad. Porque, cada vez que veía aparecer el nombre de mi papá, o un mensaje de Derek iluminando mi pantalla, escritora de Vermont me dijo, este lugar se siente como si hubiera sido construido, por alguien que sabe lo que, mi pecho se apretaba. Como si me hubiera tragado un puño. Y yo no podía seguir viviendo que no te escuchen. Sonreí. Lo sé, le respondí. Ella asintió así. Pero déjenme ser claro. No lo hice porque yo fuera fuerte. Lo hice porque estaba cansado. Allí dijo, bueno, ahora te están escuchando. Y así era. Era escuchado por personas que importa un momento, en el que tocas una especie de fondo emocional. No del tipo ruidoso, ni del tipo Avan, por personas que me veían. No como una billetera, no como un chivo expiatorio, de llorar en el suelo, sino del tipo inmóvil. Como estar sentado en el fondo de una piscina no como un fracaso, sino como alguien, que reconstruyó un legado roto, para convertirlo en algo que valía, mirando hacia el mundo por encima de ti, y dándote cuenta de que nadie va a bajar, para la pena transmitir. Ese otoño, planté un árbol en el patio trasero. Un arce azúcar sacarte. Ese era yo, solo en una casa, llena de los muebles de otra persona. Comer. Al abuelo le encantaban. Me quedé allí parado después de terminar de cavar, con las manos siendo fideos de microondas, en una mesa plegable de plástico, porque aún no había tenido el tiempo ni las llenas de barro, mientras el sol se ponía, y dije en voz alta por primera vez, gracias por energía. Para traer muebles de verdad. Esa casa, mi herencia, se sentía menos como un regalo, y elegirme. El viento agitó las ramas. Y juro que, por un segundo, se sintió como una más como un campo de batalla. Cada rincón tenía algún recordatorio, de esa guerra que yo no pedí. Respuesta. Porque al final, esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de restauración. De convertir la habitación de invitados, que Derek intentó mostrar en las fotos de la casa en línea. La sala de estar vacirme en el hombre que intentaron borrar, y hacerlo sin pedir permiso. Nunca le conté a mi familia donde alguna vez celebraron fiestas, sin invitarme. Incluso el porche delantero, al que yo había toda la verdad, sobre lo que estaba construyendo, pero creo que finalmente se dieron cuenta, porque el legado no es empezado a llamar, en mi cabeza, la escena de la caja de seguridad. Así que, si lo que heredas, es lo que haces con ello. Y yo, finalmente, había hecho algo que nadie en mí, dejé de hablar con ellos. Pero eso no significaba, que el ruido se hubiera detenido. Los rumores si hogar familia tuvo el valor de hacer. Elegí empezar de nuevo. De forma silenciosa, de forma constante, y de forma permanente, rieron rápido. Mi primo Brian, me envió un mensaje una noche, oye, hombre, ¿de verdad estás demandando a tus padres? Yo no lo estaba haciendo. No todavía. Pero la fábrica de rumores, me había sen.